Periodismo objetivo, responsable y equitativo. El subjefe de guías penitenciarios de la cárcel de Cotopaxi fue asesinado en Latacunga por sicarios mientras se trasladaba en su vehículo la tarde de este viernes. Por este crimen, 2 personas han sido detenidas. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y nos acompaña a esta hora el doctor Alfredo Muñoz, exdirector de Rehabilitación Social. Doctor Muñoz, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Muchísimas gracias, María del Carmen, y un saludo para su radio escuchas. Gracias nuevamente. Doctor Muñoz, siguen asesinando a funcionarios de las cárceles del país. Esta situación ya es realmente alarmante. ¿Qué hacer frente a esto? Y la pregunta sería, ¿en realidad se puede hacer algo? Porque tampoco se puede poner protección para absolutamente todos los funcionarios de los mal llamados centros de rehabilitación. Bueno, el problema fundamental que yo veo es que de alguna manera, más allá de lo eficiente que está trabajando el ejército y la policía en la contención de la violencia de las cárceles, más allá de ello, pues la conexión entre las cárceles y los grupos de delincuencia organizada todavía está latente. Yo pienso que es necesario apretar un poco más la mano dura, ¿sí? De manera que los internos sientan verdaderamente, y los familiares de los internos y los asociados de los internos afuera, sientan verdaderamente que se está actuando o que se va a actuar de forma más dura para, digamos, de alguna manera disuadir a esta gente a que continúe con sus actos delincuenciales. Pero ¿es posible pensar sí. en disuadirlos? Usted hablaba hace un momento de la contención de la violencia en las cárceles que se da, el papel que cumple, digamos, de alguna manera los militares, la policía, las acciones que se han tomado. Sin embargo, obviamente las órdenes de estos sicariatos, de estos asesinatos, se dan desde el interior de las cárceles, de donde no debería ser posible que salga ninguna orden, si es que hubiera el control necesario para que no tuvieran cómo comunicarse al exterior. El problema, desafortunadamente, es que nosotros venimos diciendo ya 8 años, sí, que es necesario inhibir las señales de celular dentro de los centros de rehabilitación social y particularmente dentro de los centros grandes, sí. Eso no cuesta mayor cosa, ¿sí? No se puede poner de pretexto que no hay dinero o cosa por el estilo, como en algún momento dijo la ministra de que no hay dinero para entregar carros blindados a todos los directores de los centros. Yo pienso que hay que privilegiar los recursos mucho más si el 3% que se está pagando este rato de exceso de IVA es precisamente para mejorar la seguridad del país. Una buena parte de ese dinero tiene que invertirse en los centros de rehabilitación social y en la seguridad de los funcionarios penitenciarios. Ahora, otro punto que también me parece importante, doctor Muñoz, y lo quiero aquí analizar con usted, es que después de estos asesinatos, ¿se dan realmente las investigaciones necesarias o son crímenes que quedan en la impunidad? Porque siempre se dice que se va a buscar esclarecer los hechos, pero finalmente queda en nada. Bien, vean, desde el punto de vista práctico, el señor comandante general de la policía hace aproximadamente 15 días estaba precisamente denunciando, ¿sí?, la cantidad de detenidos que han sido capturados en flagrancia y que han sido puestos en libertad por los jueces.
Hay veces que los policías no hacen bien los partes, hay veces que los fiscales escogen un tipo penal que no es el adecuado, entonces no preparan bien la acusación y con ello para los jueces es muy fácil dar medidas sustitutivas. Aquí yo sí quiero resaltar la responsabilidad que tiene la Corte Constitucional pensando en una interpretación equivocada de la concesión de medidas sustitutivas. Cuando el Código Integral Penal es absolutamente claro, ¿sí? Y dice que todos los delitos que son superiores a 5 años no podrán ser objeto de medidas sustitutivas, ¿sí? ¿Qué cosa hay que interpretar allí? No hay nada que interpretar. Pero allí había un par de jueces, ¿sí? Que estaban soñando que estábamos en Suiza y pensaron y alegaron que no, que la aplicación de medidas sustitutivas solamente a los que tengan o a los que están siendo juzgados por condenas de hasta 5 años es discriminatorio. Bueno, ¿sí? eso... Entonces realmente, o sea... todo el mundo jala para un lado, jala para otro lado y no podemos tener una justicia, sí, que le permita a las fuerzas del orden, que le permita al sistema de justicia verdaderamente actuar como es debido. ¿sí? De acuerdo. Antes del sí, dígame. De acuerdo, el tema de justicia es algo que ya la verdad es que los ciudadanos conocemos cómo ha funcionado, ya estamos viendo muchos de los casos donde están de hecho involucrados, pero específicamente refiriéndonos a esto, mi pregunta era... no se da ni siquiera con quienes podrían ser responsables. Vamos viendo más o menos los casos que han ocurrido en los últimos tiempos, ¿no? Estamos hablando ahora esto que ocurrió este viernes con el subjefe de agentes penitenciarios de la cárcel de Cotopaxi. Hace solo 7 días asesinaron a una guía penitenciaria de Guayaquil cuando se bajaba del bus. El 10 de octubre a un guía penitenciario en Puerto Viejo. El 12 de septiembre la directora encargada de la penitenciaría del Litoral. El 3 de septiembre a un funcionario en Lago Agrio, el director del centro carcelario de hecho de la provincia. El 31 de agosto a 2 guías penitenciarias en la vía Daula. Y podría seguir. ¿Qué pasa con eso? Porque no pareciera que se dieran investigaciones, simplemente, bueno, fueron asesinados y ahí queda. Vuelvo a insistirle, o sea, ¿por qué no se inhibe el sistema de las señales de celular en los centros de rehabilitación? Para evitar de alguna manera el contacto entre los centros, el contacto dentro de los centros grandes como son las 3 regionales y la penitenciaría, ¿sí? Y el contacto desde los centros hacia el exterior. Yo pienso que esa medida ayudaría de alguna manera. Sumamente importante, pero una vez retiraron unos cables de internet que ya vamos a poner la señal, pero a la final siguen funcionando los celulares en todos los centros del país. Uh-huh. Además debería haber... Entonces estamos viendo hacia otro lado. Sí, de acuerdo. Intencionalmente. ¿Perdón? Intencionalmente. ¿Por qué intencionalmente? Hacia otro lado. ¿Por qué intencionalmente, doctor Muñoz? Porque saben perfectamente cómo inhibir las señales de celular y no lo hacen. ¿Y no lo hacen por qué? Dejan pasar las cosas y nos dicen que están bajo control de la penitenciaría del Litoral, cuando quienes siguen manejando los pabellones son los propios presos. Es decir, hay intereses creados de alguna manera. Exactamente. Estábamos hablando hace un rato de la cooptación. Así es. De varios sectores sociales y en particular de la fuerza pública, pero también de un buen sector de la política. Claro, lamentablemente dentro de esa cooptación, una de los pasteles preciados es el sistema penitenciario. Porque tienen el contacto directo
justamente con el crimen organizado. Exactamente, sí. Ahora, aquí hay una situación que no es populismo penal, porque la ley está vigente, ¿sí? Y es el problema de que los jueces, cuando dictan sentencia, no aplican la norma relativa a la reincidencia. Cuando un detenido que va a ser condenado es reincidente, ¿sí?, se le tiene que poner el máximo de la pena con una carga del 30% adicional. En los últimos 20 años, ningún juez ha juzgado como reincidente a todo este grupo de delincuentes que de alguna manera están entrando y saliendo como carrusel de las cárceles. Más se demoran en entrar que en salir, ¿sí? Esto se debe al hecho de que es reincidente, y el interno reincidente no puede recibir medidas sustitutivas. Entonces, si es que se atiende a la ley, si solo se aplicara la ley, ¿sí?, no tendríamos esto y podríamos contar con la posibilidad de que un buen sector de los detenidos, ¿sí?, o de los reos, o de los delincuentes, no cometan tantos delitos por temor a la pena. Hay una corriente criminológica, penológica, que dice que el delincuente delinque porque no hay temor a la pena, sí. O sea, que la pena disuasiva no existe porque igual va a delinquir. Eso es falso, sí. Eso está demostrado, sí. También es cierto que no por el hecho de incrementar las penas, de acuerdo, ¿sí?, se soluciona el problema del índice delincuencial. Pero hay cómo llegar a un buen balance. Pero este rato estamos en un extremo nosotros, sí. Este rato usted ve que hay internos que entran 11 veces, 12 veces, 15 veces, sí. Y desafortunadamente los jueces también no toman en consideración todas las normas legales, les dan todos los beneficios penitenciarios como si fuera un derecho ya ganado. ¿Sí? Así es. Tiene que precisamente calificarse a quién se le da beneficios penitenciarios. De acuerdo, pero también lo que decíamos hace un momento, lo más importante es que haya el control, que en algún momento se pueda dar este control, digamos, de las cárceles, que ya sabemos quién lo tiene en realidad. Y que se apoye también a los agentes penitenciarios, a los funcionarios. Lo decía al inicio de esta entrevista, no es posible, obviamente, dar protección a absolutamente todos cuando salen de las cárceles, pero por lo menos también darle las garantías para que puedan ejercer su trabajo. El pasado mes de junio, la Asociación de Agentes Penitenciarios justamente había denunciado que se encuentran en la indefensión. Hablaron de falta de armas, hablaron de chalecos, de los chalecos caducados. En todo caso, esa es la realidad también que se vive al interior de las cárceles, no solamente afuera con lo que estamos viendo que ocurre, sino también dentro de las cárceles. Verá, es importante aquí determinar cuál es el rol que debe de cumplir cada uno de los miembros de la fuerza pública en el control de las cárceles, ¿sí? Los guías penitenciarios, ¿sí?, son los que están en permanente contacto con los detenidos los 365 días del año, ¿sí? Les conocen de la A a la Z, conocen a sus familiares, conocen a sus hijos, conocen a sus parientes, a sus señoras, ¿sí? En fin, entonces el guía penitenciario cumple un papel sumamente importante porque está en permanente contacto con el detenido, ¿sí? De acuerdo con la ley, la policía, mucho menos el ejército, no puede ingresar. De acuerdo, así es. Solo tiene control externo, ¿sí? Pero, ¿cómo puede defenderse un guardia penitenciario en caso de un potencial amotinamiento? Si las armas que tenían, las armas no letales que ellos tenían,
Me estoy refiriendo a gas, me estoy refiriendo a un chaleco antibalas, me estoy refiriendo a un tolete, sí. No las tienen. No están equipados. Una máscara antigas, no la tienen. Sí, no están adecuadamente equipados. Es lamentable, hay muchísimo por hacer todavía con relación a esto, para de alguna manera poner un pare a esta situación. Usted decía, hay que disuadirlos lo veo complicado. Creo que hay que tomar otras medidas definitivamente, pero hay que hacer algo, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Le quiero agradecer al doctor Alfredo Muñoz, exdirector de Rehabilitación Social. Muchísimas gracias a usted y buenas noches. Una buena noche para usted. Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo.